Hola y bienvenidos amigos en un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy vamos a leer juntos en español. ¿Estamos listos? Empecemos. أهلا ومرحبا يا أصدقاء. اليوم راح نقرأ مع بعض باللغة الإسبانية. ليش راح نقرأ مع بعض؟ إنه القراءة هي مهارة جدا مهمة في تعلم أي لغة. عشان تتعلم أي لغة وتصير لغتك أحسن فلازم إنك تبدأ تقرأ فيها أكتر لحتى تتركز عندك المفردات، القواعد، وتتعلم مفردات جديدة. لهيك إحنا اليوم راح نقرأ مع بعض باللغة الإسبانية، وراح نقرأ من كتاب Spanish Short Stories for Beginners، وهذا هو الفوليوم 2 يعني للمستوى الثاني من أولي ريتشاردز. طبعا راح نقرأ مع بعض قصة واحدة بس من القصص. طبعا هذه القصص أنا بقرأ منها لحتى أطور مهارة القراءة، وقرأت منها جزء منيح، لكن أنا معكم راح أبدأ من البداية وراح نكمل بإذن الله لحتى ننتهي من هذا الكتاب. طبعا الترجمة موجودة تحت فينكم تفعلوها، ولكن أنا بفضل إنكم ما تفعلوا الترجمة لحتى يكون عندكم استيعاب أكبر للشيء المقروء لحتى تفهموا أكتر. يعني غالبا حيكون أفضل لكم بدون ترجمة. فإذا جاهزين خلونا نبدأ. رح نبدأ مع بعض بأول قصة عنا. طبعا هاي أنا بدأت الكتاب في 5 يناير 2023. كنت بدأت فيه وإلى الآن ما انتهيت منه، بقيلي فيه شوي. فرح نبدأ بأول قصة. طبعا أول ما نبدأ بالقراءة هشرح لكم أكتر عن القصص، شو هيكون فيها، شو راح يكون داخل الفيديو. طبعا القصص هتلاقي في كلمات مظللة باللون الأسود، الحبر فيها قوي، فهي تعتبر كلمة جديدة ممكن إنك ما بتعرفها. ففي عدة كلمات في القصة بهالشكل، وفي نهاية كل قصة في عنا ملخص للقصة بالإضافة إلى هي الكلمات اللي مظللة باللون الأسود ومعناها بالإنجليزي، بالإضافة إلى عدة أسئلة عن القصة نفسها لحتى تختبر نفسك إذا كنت فاهم مركز أو لا. ف 1. El castillo. El castillo. Capítulo 1. El detective. El detective. Esta es la historia del caso más importante del detective Morgan. El detective Morgan era un hombre muy alto y muy fuerte. Tenía el pelo negro y un poco largo. El detective trabajaba resolviendo crímenes y otros casos. Trabajaba desde hace muchos años en resolver crímenes. Vivía en una ciudad muy apartada. Era una ciudad pequeña, pero siempre había casos por resolver. Él siempre entraba a trabajar a las 8 de la mañana. Un martes se levantó de la cama y fue a la cocina. Preparó su café con un nuevo café que había comprado en la nueva tienda de la escuela. La nueva tienda de la escuela vendía productos extranjeros. A Morgan le gustaba mucho probar sobres nuevos y por eso siempre compraba ahí. Abrió el armario y sacó una taza para echar el café. Después abrió la nevera, sacó la leche y la echó en el café. Se sentó en la mesa de la cocina. Mientras bebía su café, leía el periódico.
No había nada interesante, como siempre. Las noticias del periódico de la ciudad eran aburridas. Cuando pasó varias páginas, encontró algo. ¡Vaya!, dijo Morgan con el periódico en la mano. Esto es increíble. Morgan estaba leyendo el periódico. Leyó un artículo que le interesaba. El artículo hablaba sobre un castillo a las afueras de la ciudad. El castillo era un edificio muy antiguo y muy grande. El dueño del castillo era un señor con muchísimo dinero. Este señor se llamaba Harrison. No me lo puedo creer, dijo Morgan mientras leía el artículo. El artículo decía que en el castillo había ocurrido algo malo. No acabó de leer el artículo ni de beber el café, pero sonó el teléfono de su casa. ¡Qué casualidad! Morgan se levantó y habló con su jefe. Buenos días, Morgan. Buenos días, jefe. ¿Qué noticias hay? Necesito que vengas al despacho. ¿Ha ocurrido algo? Morgan preguntaba si había ocurrido algo, porque era una ciudad tranquila, pero el artículo del periódico era algo importante y relacionado con eso. Sí, Morgan, ¿sabes lo que ha ocurrido? No, no lo sé. Nosotros tampoco. ¿Has leído el artículo del periódico? Sí, he leído algo. Necesito que vengas al despacho ya. Deprisa. Estoy en camino. Morgan colgó el teléfono y cogió su abrigo. Su abrigo era negro y muy largo. Casi le llegaba al suelo. Le gustaba porque abrigaba mucho cuando hacía frío en invierno. Salió de su casa y entró en su coche. Arrancó el coche y se dirigió al despacho. El despacho estaba en otra parte de la ciudad, lejos de donde él vivía. Era menos tranquilo y había más gente, pero seguía siendo una zona tranquila. Morgan se bajó del coche y vio la puerta de su despacho. Allí estaba el guardia de seguridad. Le dijo a Morgan: Buenos días, señor, bienvenido. Hola, buenos días, gracias, dijo Morgan. El detective entró en el edificio. Dentro la gente estaba nerviosa. Trabajaba mucho y muy deprisa. Algo importante estaba pasando seguro. Morgan subió las escaleras y pasó por varios despachos. Al final, vio su puerta y llegó a ella. En la puerta había un letrero con su nombre. Antes de entrar, el jefe lo vio y le dijo: Morgan aquí. El jefe quería que el detective entrase en su despacho, así que entró. Sentate, le dijo el jefe. Morgan se sentó en la silla del despacho del jefe. El jefe empezó a hablar. Vale, buenos días de nuevo. Vamos a hablar sobre este asunto. ¿Qué asunto?, dijo el detective. El periódico ha escrito un artículo, pero todavía no saben qué pasa. ¿Y usted lo sabe, jefe? Sí, por eso te he hecho venir al despacho. El detective notó que su jefe estaba algo nervioso,
pero no preguntó. Simplemente siguió la conversación. Entiendo. ¿Qué es lo que ocurre, jefe? ¿Ha ocurrido algo importante? Sí, Harrison ha vuelto al castillo. Moran se quedó pensando. Eso no era importante, era algo normal. Inusual, pero normal. A veces volvía al castillo y pasaba varios días allí. Después se iba y dejaba el castillo cerrado. Pero jefe, ¿eso es algo normal? Sí, es algo normal. Entonces, no entiendo. Siempre que Harrison vuelve al castillo, se vuelve a ir en una semana y sigue ahí. El detective Moran no veía nada raro. ¿Por qué tanto misterio? Sigo sin entender nada. Han oído gritos en el castillo. ¿Gritos? Sí, detective. Seguramente gritos de Harrison. Algo ha pasado en el castillo, o está pasando. No sabemos qué está pasando, pero seguro que nada bueno. Si hay gritos, no puede ser nada bueno. Exacto, detective. Y queremos que tú vayas al castillo a investigar. ¿Por qué yo? Eres nuestro mejor detective. Queremos que vayas al castillo y resuelvas el asunto. Ten mucho cuidado. Puede haber mucho peligro. El detective Moran no tenía miedo. Era un hombre muy valiente y muy preparado para este tipo de situaciones. El jefe siguió hablando. Coge tu coche y ve al castillo antes de que se hagan de noche. Busca a Harrison y vuelve. Queremos saber qué pasa en el castillo. Está bien. ¿Decía algo más, jefe? Nada más. Es todo. Cojo tu pistola y repito. Ten mucho cuidado. Lo tendré. Morgan se levantó de la silla y se despidió de su jefe. Salió del despacho del edificio y entró de nuevo en su coche. Se llevó su abrigo con él. Arrancó el coche y se dirigió al bosque cercano. Allí había una carretera que llevaba al castillo. Inicio del capítulo 1. Resumen. El detective Moran trabajaba en una ciudad muy tranquila. Un día leyó el periódico y había un artículo interesante. Había ocurrido algo en el castillo de las afueras. El jefe lo llama por teléfono para ir a trabajar. El jefe le cuenta que el dueño del castillo, Harrison, ha desaparecido y ha habido gritos. quiere que Moran visite الكاستيو. هيك خلصنا الجزء الأول والفصل الأول من أول قصة. هلأ بتقيموا حالكم بتشوفوا هل فهمتوا كم فقرة فهمتوا شو الجمل اللي فهمتوها. حاولوا إنكم تسجلوا هاي أو تخلوها في ذهنكم لحتى تعرفوا إذا كان مستواكم كويس أو لا. هذا أول شيء. ثانيا اكتبوا لي قبل ما نكمل شو فهمتوا من الفصل الأول قبل ما أترجم لكم الملخص وأحكي لكم عنه. هلا الملخص هذا هو الملخص لكل الفصل الأول من القصة الأولى. عنا المحقق مورغان بيشتغل في مدينة أو بلدة هادئة جدا. في يوم من الأيام بيقرأ في الجريدة وأثناء قراءته
بيشوف مقال جدا مثير للاهتمام عن حدث صار في القلعة اللي على حدود البلدة هاي. الخافة اللي هو رئيس الشرطة اتصل عليه وقال له تعال عشان تبدأ شغل وتحقق. فبيقول له انه صاحب هاي القلعة هاريسون اختفى وكان في صراخ، فبده مورغان يروح ليزور هاي القلعة ويبدأ يحقق في هاي الحادثة. فهاي ملخص الفصل الأول من هاي القصة. حنكمل بعدين اللي هي كابيتولو أونو في فيديو تاني. هلأ نشوف الفوكابلاريو، المفردات الجديدة اللي حنتعلمها من هاي القصة. أول مفردة عنا اللي هي alto alto tall طويل، fuerte fuerte strong قوي، los crímenes los هي أداة الجمع، crímenes crimes جرائم، apartada remote أو منعزل، resolver solve حل، la izquierda corner الزاوية، extranjeros extranjeros foreign غريب، أو ممكن هي تطلق على المنتجات المستوردة من الخارج. los sabores أداة الجمع، los sabores taste أو flavor اللي هي المذاق، por eso for that reason that's why أو لهذا من أجل هذا، يعني عشان تشرح سبب، يعني هي بنستخدمها إنه عشان هيك صار هذا الشيء. por eso el periódico newspaper الجريدة، el castillo castle القلعة، las afueras outskirts أطراف المدينة، antiguo ancient عتيق، أو مثل ما ممكن نقول antique اللي هو عتيق antiguo، el dueño owner صاحب أو المالك، no me lo puedo creer I can't believe it لا أصدق هذا. sonó el teléfono the telephone rang أو رن الهاتف. qué casualidad what a coincidence يا لها من مصادفة. despacho office المكتب. relacionado
related متعلق به أو له علاقة relacionado. depresa quickly بسرعة. el abrigo coat المعطف. el suelo floor الأرض. arranco el coche started the car أو شغل السيارة. coche اللي هي السيارة. sebajo del coche sebajo. got off the car نزل من السيارة أو طلع منها. el guardia de seguridad security guard أو حارس الأمن. nerviosa nervous متوتر nervous. فينكم تشوفوا هون الشبه بين الكلمة بالإسباني وبالإنجليزي تقريبا نفس الشيء. يعني لو ركزنا فيها في عدة، يعني في اللغة الإسبانية في كلمات كتير ممكن إنها شبيهة أو بالأصح مأخوذة من كلمات بالإنجليزي أو حتى من العربي. فهالشي ممكن يعني إذا أخذتوه بعين الاعتبار رح يسهل عليكم كتير. nerviosa nervous. el letrero sign علامة. vamos a hablar we are going to talk. سنتحدث vamos a hablar. los gritos screams صرخات أو أكثر من صرخة. el miedo fear خوف. valiente brave شجاع. preparado qualified trained مؤهل. desea algo más. would you like anything else؟ هل هناك إضافة؟ ten mucho cuidado be very careful كن حذرا للغاية. cuidado حذر careful. bosque forest غابة. في عنا هاي الأسئلة طبعا أنا جاوبت عليها، لكن preguntas de elección múltiple. la ciudad donde vive el detective es A. ruidosa B. tranquila C. es una ciudad muy grande D. es una granja. 2. el detective Morgan bebe A. cerveza B. cacao C. agua D. café. 3. el dueño del castillo A. vive siempre allí B. lo visita pocas veces C. lo visita muchas veces D. es desconocido. 4. Morgan tenía un despacho propio. A. es correcto. B. no es correcto. 5. el jefe le dice a Morgan A.
A. Ve a casa. B. Ve al despacho. C. Ve al castillo. وبهيك بنكون خلصنا مع بعض قراءة. بتمنى انكم استفدتوا من هالفيديو. اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو هي الكلمات الجديدة اللي تعلمتوها معنا اليوم، واذا بتحبوا اني اعمل لكم مثل هالفيديوهات اكثر كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات، وشو اللغات اللي بتحبوا اننا نقرأها مع بعض. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشاركوا القناة مع كل اللي بتحبون. وإلى لقاء آخر في فيديو جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته.